acá, ahí. Bueno, hoy es 11, ¿no? 11 de mayo. ¿Saben qué día es hoy, no? ¿O qué se conmemora? Día del Himno Nacional. Muy bien. Día del himno nacional. A ver cómo era esto. Inmovilizar. Bueno, Arriola. Presente. Uy, casi hago un desastre. Presente. Arroyo. Presente. Bonifato. Presente. Bowis. Presente. Bowis, presente. Campos. Chamorro. Cohen. Presente. González. Kirchheim. Müller. Presente. Müller. Sí, profe. Perfecto. Müller, Evelyn. Presente, profe. Musa Chiodi. Presente, profe. Pelinsky. Prudencio. Ritter. Presente. Ritter presente. Rojas. Presente. Scromeda. Presente. Scrauba. Presente. Viaroli. Wittig. Presente. Y Chipiani con Ignacio. Ok. Y por el lado de contabilidad 4, contabilidad superior. Un segundo. Niveiro. Prudencio no. Skoniewski. Y Zamudio. Ok. Profe, ¿por qué hay ahí varias, como que yo por lo menos cuando vi mi nombre hay varias que no está el puesto el presente? ¿Cómo, Y yo no falté a ninguna clase, cómo es tu nombre? las primeras. ¿Las primeras te llamas? No, Arroyo Violeta mi nombre, pero las primeras clases digo. Acá. Ajá. Voy a volver a revisar. Voy a poner en rojo. La primera clase, el 9 de marzo, no fue grabada, así que le voy a poner asistencia seguramente a todos. Pero esta Ajá. de acá, yo revisé los videos y bueno, coloqué la asistencia en base a los videos, digamos, están las clases grabadas y la asistencia tomada. Pero voy a revisar, ahí puse Arroyo Violeta, me dijiste, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí voy a revisar, puedo haberme equivocado. Igualmente, el que también tenga dudas. ¿Cuánto porcentaje piden de asistencia para la regularización? 70. 70% y los parciales aprobados. Y fueron muy puntillosos con ese tema en la evaluación que hicieron. Igual, ¿es 70 en la práctica y 70 en la teoría o entre las dos? Entre las dos, en general. No se toma la asistencia, es una materia y son todas las clases, digamos, no se separa teoría y práctica. Por eso es importante la asistencia. Pero bueno, nosotros le venimos diciendo eso desde que empezamos las clases. Bueno, después revisamos igual, ¿eh? Bueno, me decían entonces, o mejor dicho, les decía yo, que habíamos empezado a ver bienes de cambio, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada de...
A ver, un segundo, estoy acá. Habíamos dicho que los bienes de cambio se incorporaban a su costo de adquisición, ¿no? Y en la determinación del costo de adquisición de los bienes de cambio adquiridos, se tenía en cuenta el precio de compra de contado, más la porción asignable de los costos de compras y de control de calidad. También vimos que cuando el precio de contado no estaba disponible, lo que se hacía era, se lo reemplazaba por una estimación del valor descontado de los pagos que íbamos a realizar al proveedor hasta el momento de la compra, teniendo en cuenta una tasa de interés que refleje, digamos, el costo del financiamiento para la empresa en cuestión, para la operatoria en cuestión y para los riesgos inherentes a este tipo de operaciones. De esa manera, nosotros habíamos visto la semana pasada que a partir del precio a pagar, mejor dicho, al proveedor, descontábamos teniendo en cuenta esa tasa y un sistema de descuento o un factor de descuento que considere el interés compuesto. Entonces, de esa manera obteníamos un valor estimado, que lo comparábamos y calculábamos la diferencia respecto del valor a pagar, o sea, al monto a pagar. Y esa diferencia nos determinaba los componentes financieros implícitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teníamos el precio de contado, calculábamos los intereses explícitos. Y cuando no teníamos el precio de contado o no se podía obtener de los elementos de la operación, o sea, de los elementos que obraban en el comprobante de la operación, lo estimábamos de esa manera que recién les decía. Y determinábamos los componentes financieros implícitos. Esos intereses explícitos o componentes financieros implícitos debían segregarse del valor de incorporación, es decir, deben sacarse, no deben formar parte del valor de incorporación de los bienes de cambio adquiridos. Y deben ser considerados como un costo financiero que habrá que ir devengando durante el plazo de la financiación. Es decir, que independientemente de cómo compremos las mercaderías, estas van a ingresar por el valor de contado o por un valor estimado de lo que sería el valor de contado. Los intereses nunca van a formar parte del costo de adquisición. Siempre se va a ingresar el bien por el precio de compra de contado. Podríamos preguntarnos por qué esto es así. Porque independientemente de la forma en que se adquieran las mercaderías de contado o financiado, las mercaderías deben ingresar al valor del momento de la operación. Y un parámetro que refleja cuál es el valor de las mercaderías en el momento de la operación es el precio de compra de contado. Entonces, el hecho de que la empresa decida, en todo caso, financiar la compra, eso no debe cambiar el valor de entrada. En todo caso, lo que está considerando la empresa en ese punto es financiar la compra, pero que nada tiene que ver con el valor de las mercaderías, sino con la financiación. ¿Sí? Ahí me están escribiendo, después los agrego al final. Al que me está escribiendo, después lo agrego al final de la clase para la asistencia, porque si no se va a ser interrumpido, ¿no? Pero bueno, estamos entonces que los intereses o coberturas inflacionarias o componentes financieros deberán segregarse de los valores de incorporación. Es decir, se van a tratar separados del valor de incorporación, se deben sacar y tratar como componentes financieros. Los componentes financieros, acuérdense que pueden ser intereses, como yo les decía, o componentes financieros implícitos, cuando no surgen inmediatamente o explícitamente. También pueden ser coberturas inflacionarias, que en ese caso deberán diferenciarse de los intereses reales, o también diferencias de cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de mercaderías que se adquieren en el exterior y que eventualmente
pueden, digamos, generar diferencias de cambio, diferencias de cotización por el monto asumido en moneda extranjera para su financiación, etc. Todos estos componentes financieros van a ser tratados como tal y deberán devengarse durante el plazo de la financiación, es decir, entre el momento de la compra y el vencimiento de la deuda. ¿De qué manera deben segregarse o devengarse, perdón? Considerando tasas de interés periódicas compuestas. Es decir, que yo tengo que calcular el interés que corresponda al mes y devengarlo, ¿sí? Y considerando un método de interés compuesto, es decir, que a periodos regulares de tasa, los intereses se incorporan, en este caso a la deuda con el proveedor, y vuelven a generar intereses. Es decir, que no son intereses lineales, sino crecientes. Bien. También dijimos que aparte del precio de compra al proveedor, van a integrar el costo de adquisición, los costos de transporte, carga y descarga, seguros por el traslado de la mercadería, así como los impuestos deducibles o trasladables. Es decir, que no se puedan, que se puedan descontar, deducir o trasladar a la etapa siguiente de comercialización. En el caso, como recién les decía, de los bienes de cambio importados, todos los impuestos o tributos aduaneros como consecuencia de la nacionalización de las mercaderías también se van a incorporar al valor de incorporación, ¿no? Así como, para terminar, los costos de la función compras y de control de calidad. Yo les mencionaba que, sobre todo en las grandes organizaciones, existían departamentos de compras, así como también departamentos de control de calidad, que son áreas específicas de la organización relacionadas con la administración, que se ocupan justamente de realizar los procesos de compra o los procesos de recepción de mercadería. Entonces, todos los gastos, sueldos, cargas sociales, honorarios, gastos inherentes del departamento, de todas estas áreas también deberán ser prorrateadas entre todas las unidades compradas y recibidas. Generalmente hay veces que en lo que se refiere a control de calidad, inclusive, se suelen a veces testear o destruir unidades para comprobar la calidad o las condiciones en las que se reciben las mercaderías. Entonces, el costo de todos estos costos, incluyendo el costo de las unidades eventualmente destruidas para testear o comprobar, van a formar parte de los costos de control de calidad y por lo tanto habrá que distribuirlos entre los costos de las unidades adquiridas. ¿Qué no integraban el valor de incorporación? Dijimos los impuestos recuperables, deducibles o trasladables, los sobreprecios, que ya les dije que eran componentes financieros, y los costos financieros. Algo de lo que también hablamos la semana pasada y que quedó, y ahí creo que terminamos la clase, es el tema de las bonificaciones. Yo les había comentado que las bonificaciones comerciales son beneficios obtenidos en una compra, digamos, beneficios económicos obtenidos en una compra de mercaderías por parte de un proveedor como consecuencia de cuestiones comerciales, que nada tienen que ver con la forma de pago de la operación, sino que por habitualidad de compras o por volumen de compras nos reducen el monto de una operación, ya sea de alguna manera un monto absoluto o hay veces que a través de lo que yo les decía, las unidades bonificadas. Es decir, o nos bonifican un porcentaje del monto de la operación, por ejemplo, sobre el monto comprado nos otorgan un beneficio o una bonificación del 20%, entonces lo que vamos a terminar pagando es el 80% del precio antes de la bonificación. En ese caso, digamos, la bonificación va a disminuir el monto de la compra y por lo tanto el monto o el valor unitario de adquisición. O bien también yo les decía que pueden presentarse las bonificaciones de la forma de unidades bonificadas, por ejemplo, comprando 100 unidades,
obtenemos 10 unidades bonificadas que se van a retirar o recibir sin cargo. Entonces, en esos casos, el monto de la operación no va a variar, se va a pagar el mismo, pero vamos a estar recibiendo más unidades. Entonces, va a ocurrir lo mismo, en definitiva vamos a tener un menor precio unitario de adquisición, que es muy importante calcular, porque al momento de la venta nosotros tenemos que tener en claro que el costo de la mercadería va a estar relacionado con el precio unitario de cada mercadería. Es decir que es importante saber cuál es el costo unitario de adquisición, más allá del costo de un lote de compra, por ejemplo, porque ese costo unitario de adquisición es el que nos va a determinar el costo de venta de esa mercadería. Bien, distinto es el caso de los descuentos financieros, en donde también conocidos como descuentos de caja o descuentos por pronto pago, nos encontramos con una operación que se celebra o se realizó a plazo, es decir, financiada, y que con posterioridad o después del momento de la compra, nosotros, y antes del vencimiento de la operación, nosotros le manifestamos al proveedor la intención de pagar anticipadamente la deuda que tenemos con el proveedor. En ese caso, por eso se denomina descuento financiero o descuento por pronto pago, el proveedor entonces nos va a tener que realizar una nota de crédito en donde nos va a descontar la parte de los intereses que todavía no han transcurrido. Si no nos realiza ningún descuento, bueno, entonces no tendremos ningún incentivo por parte del proveedor para hacer ese pago. ¿Me entienden hasta acá? O sea, el descuento financiero lo que va a hacer es va a disminuir el monto a pagar, dado que yo no voy a estar pagando al vencimiento, sino antes. Entonces, el descuento financiero es algo que va a operar entre el monto financiado y el precio a pagar de contado. Es decir, que el descuento financiero se mueve en esa franja que se conoce como intereses. Es un descuento de los intereses que todavía no han devengado, no se han devengado porque el plazo de la financiación no ha transcurrido. Como yo les decía, el descuento financiero se va a registrar en el momento del pago anticipado, previa obtención o recepción de esa nota de crédito por descuento financiero. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es registrar esa nota de crédito, que lo que va a hacer es va a corregir el monto de la deuda hasta ese momento, y ahí vamos a tener que registrar el pago, ¿sí? De manera que el descuento financiero nunca va a interferir ni va a modificar el valor de adquisición o el costo de adquisición de los bienes de cambio adquiridos. No los va a modificar por lo que hoy dijimos. Los bienes de cambio ingresan por el precio de contado. Entonces, el descuento financiero opera sobre el valor financiado, que nunca fue tenido en cuenta o deberá ser tenido en cuenta al momento de la determinación del costo de adquisición. Por esa razón, los descuentos financieros no modifican el costo de adquisición de los bienes de cambio, sino que lo que va a hacer es va a jugar con los intereses devengados o no devengados. En el caso de que el descuento financiero sea mayor a la porción de los intereses que restan por devengar, estaríamos obteniendo un resultado financiero positivo porque nos estaría descontando más de lo que correspondería. Y si el descuento financiero fuese menor de los intereses que restan por devengar, en ese caso estaríamos teniendo un resultado financiero negativo. Es decir, que los descuentos financieros van a jugar contra ese parámetro. Vuelvo a decir, es lo que resta de los intereses por el tiempo a transcurrir y lo que me descuentan. Y ahí van a determinar un resultado financiero. En cuanto a los intereses implícitos, ya lo dije, no surgen de los datos de la operación
y se deben determinar al momento de la operación. Su tratamiento contable es devengarse a lo largo del plazo de la financiación. Me quiero detener ahora con respecto al impuesto, o mejor dicho, en general, a los impuestos que eventualmente puedan estar incluidos en el monto de las operaciones por compra de mercadería. Recién veíamos que los impuestos no recuperables integran el valor de adquisición o el costo de adquisición. Por lo tanto, ¿qué impuestos no integran? Todos los que sean recuperables, trasladables o deducibles. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es algo que el Estado cobra, ¿sí?, de los contribuyentes para poder financiar su funcionamiento, ¿no? La Constitución ya establece la potestad tributaria que tiene el Estado para poder aplicar tributos a la población y de esa manera financiar su funcionamiento. Hablo del funcionamiento del Estado en cuanto a educación, salud, seguridad, defensa interior, administración de justicia, es decir, las funciones que tiene el Estado y que son indelegables. Entonces, uno de los impuestos que el Estado recauda es el impuesto al valor agregado, y que es básicamente un impuesto que se aplica, digamos, a las distintas etapas económicas en una empresa, y que lo que hacen es gravar el valor agregado que la empresa aplica en su proceso de intervención. Por ejemplo, si una empresa compra una mercadería a 100, sin impuestos, o sea, neto de impuestos, y la vende a 130, podríamos decir que le está agregando 30 pesos de valor agregado. Las compra a 100 y las vende a 130. Entonces, el Estado recauda este impuesto, que le llamamos IVA, impuesto, lo recauda en etapas. Y en cada etapa va a recaudar la alícuota del impuesto por el valor agregado que el contribuyente, o en este caso el responsable, tribute, ¿no? O aplique, mejor dicho. Vamos a ver un ejemplo. Yo voy a abrir, a ver si tengo un Excel abierto acá. Voy a abrir un Excel, aguárdenme un segundo, para entender cómo funciona este impuesto, ¿no? Supongamos que una empresa, yo les decía, compra, a ver, voy a compartir para entender esto, ¿no? ¿Qué está pasando que no me permite compartir el Excel? Ahora sí. ¿Están viendo un Excel? Sí. Sí. Bueno, supongamos que una empresa, yo les voy a hacer preguntas a ustedes, ¿no? Compra una mercadería en el mercado y lo hace a 100 pesos. Y vende la misma mercadería, yo les decía, a 130. Esos son sin impuestos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle acá precio neto. Hagamos un esquema muy sencillo. El IVA, saben ustedes que la alícuota general es del 21%, ¿no? Entonces, cuando la empresa, ¿no es cierto?, compre, va a pagar sobre lo que compró el 21%. Quiere decir que lo que va a pagar en total va a ser, ¿cuánto? 100 más el impuesto que está pagando. Y lo mismo va a ocurrir cuando venda. Es decir, si nosotros nos preguntamos cuánto agrega la empresa, cuánto es el valor agregado que la empresa obtiene en su intervención en el ciclo económico. Si lo vende a 130 y lo compra a 100,
el valor agregado es de 30, ¿no? ¿Me están siguiendo? Es lo que ganó la empresa en términos brutos por esta operación. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, en un esquema de una empresa que está inscripta en el IVA? Va a presentar una declaración jurada en donde va a decir débito fiscal o lo que cobró de su cliente, porque acuérdense que si la empresa vende a 130 más IVA, va a cobrar 157. Esto es lo que la empresa cobra. Y esto es lo que la empresa paga al proveedor. ¿Sí? Entonces, en la declaración jurada de la empresa en la que estamos analizando, vamos a tener el débito fiscal por 27,30, a lo que le va a restar o deducir el crédito fiscal. ¿Sí? Por lo tanto, va a pagar como saldo de declaración jurada, ¿cuánto? 27 menos el crédito fiscal, que nos da 6 pesos con 30, ¿ven? Eso es lo que la empresa va a tener que pagar al fisco. Y si yo me fijo, 6 pesos con 30, ¿qué es? Es el 21% ¿de qué? Del valor agregado. Entonces, la empresa que cobró 157 y pagó 121, y además tiene que pagar 6 pesos con 30, se va a quedar con los 30 pesos limpios, ¿no? ¿Se entiende? A ver, hagamos financieramente el cálculo de la empresa. ¿Cuánto cobró como consecuencia de la venta? 157. ¿Sí? Eso le entró a la caja. ¿Cuánto le pagó al proveedor? 121. ¿Cuánto pagó al Estado? 6 pesos con 30. Si hacemos la cuentita, ¿cuánto le queda limpio? 30. ¿Qué es 30? El valor agregado. O sea, ahora les pregunto a ustedes, esta empresa que está inscripta en el IVA, porque para poder liquidar en las ventas, tiene que estar inscripta en el IVA. Por lo tanto, también va a poder deducir, va a pagar y va a deducir el IVA que tengan las compras. ¿Esta empresa pagó el impuesto o soportó, mejor dicho, el impuesto? ¿Salió el impuesto de su bolsillo? No. No, No. del que le compró la mercadería, ¿Quién pagó el impuesto? ¿Quién es el contribuyente? del consumidor final. El consumidor final, El final. el que consume. En todo caso, acá, el que pagó 157 está pagando el impuesto, ¿no? Está pagando el impuesto de toda la cadena anterior. Ahora, esta empresa lo que hizo fue actuar como responsable por deuda ajena. ¿Qué quiere decir? Cobró del cliente o del contribuyente el impuesto y pagó al proveedor el impuesto que tenía que cobrar, ¿no es cierto?, el proveedor. Lo que la empresa hace cuando confecciona su declaración jurada es ingresar el impuesto por esta etapa, es decir, por el valor agregado que tuvo esta etapa económica. Como yo les mostré, el valor agregado que esta empresa aplicó en esta etapa es 30 pesos, porque compra 100 y vende a 130. Hablando de términos o de valores netos, los valores que se cobran y pagan son distintos. Ven que acá pagó al proveedor 121 y cobró al cliente 130. Entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros estamos hablando de mercaderías y medición inicial. ¿Qué pasa con el IVA en este caso? En el caso, vuelvo a decir, de una empresa
Ejemplo, empresa inscripta. Como está inscripta en el IVA, va a liquidar el impuesto en la etapa de comercialización y lo va a pagar en la etapa de compra. Por lo tanto, a su vez, va a presentar una declaración jurada y claramente va a deducir lo que pagó al proveedor de lo que tiene que ingresar al Estado. En este caso, el IVA que se está pagando en la compra se traslada a la etapa siguiente. Podemos decir dos cosas. O lo deducimos de un débito fiscal, con lo cual es un crédito acá, o podemos decir también que lo trasladamos a la etapa siguiente. Puede ocurrir también que en la compra nos apliquen una percepción de tasa municipal del 0,8. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estar pagando no 121, sino, a ver si hice bien. Sí, 0,8. Vamos a estar pagando ¿cuánto? 121,80. La percepción que nos aplica el proveedor de tasa municipal no la puedo aplicar o trasladar a la etapa siguiente. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo a un consumidor final y como no es un sujeto que esté dentro de la órbita de la tasa municipal, no le puedo aplicar una percepción. Sí le debería aplicar una percepción si al que le vendo está inscrito en una tasa municipal. Pero como yo vendo al público en general, para consumo, no la puedo aplicar. Lo que estoy queriendo poner de manifiesto es que esta percepción que estoy pagando en la compra, no la puedo trasladar a la etapa siguiente. Pero sí la voy a deducir cuando haga la declaración jurada de tasa municipal, la voy a deducir porque voy a tener una tasa municipal que pagar, por ejemplo, el 0,8% de las tasas, de la facturación, y voy a restar ingresos a cuenta. ¿Qué voy a restar? La percepción que me aplicaron. En este caso, por ejemplo, voy a tener saldo a ingresar, ¿cuánto? 0. Porque yo tenía que pagar de tasa 80 centavos, resto la percepción que me aplicaron, por lo tanto el saldo a ingresar es 0. Es decir, que esto forma parte de lo que se conoce como regímenes de pago a cuenta o de ingresos a cuenta de impuestos y tasas. Este concepto acá, percepción, es un concepto deducible. Y este otro concepto del IVA, por ejemplo, es un concepto trasladable. Ahora supongamos que yo tengo, aparte, lo voy agregando más dificultades, tengo impuestos internos. Por ejemplo, 20 pesos. Impuestos internos que a veces el Estado aplica sobre ciertos productos y que los pago yo, ¿sí? Es decir, el proveedor me los liquida y yo los pago. En ese caso, este impuesto interno, yo no lo puedo trasladar a la siguiente etapa porque yo no estoy inscrito en esos impuestos internos. No puedo liquidarlos a la etapa siguiente y tampoco los puedo deducir de ningún concepto, ni de tasas, ni de contribuciones, ni de ningún tipo de obligación. Entonces, este caso de los impuestos internos, que acá los estoy poniendo de manifiesto, es algo que no lo puedo ni deducir ni trasladar.
Y ahí sí formaría parte del costo de adquisición. Quiere decir que en este caso registraríamos mercaderías por el precio neto más los impuestos internos. Volví a aclarar que no son deducibles ni trasladables. IVA, crédito fiscal, iría la alícuota del proveedor, percepciones, tasa municipal. Y acá pondríamos, por ejemplo, caja, lo que pagué. Veo si cierra y cierra mi asiento. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se determina el valor de incorporación de las mercaderías? Hay algunos productos, por ejemplo, cuando uno tiene una despensa que vende comestibles, bebidas. Por ejemplo, las bebidas, sobre todo las bebidas alcohólicas, tienen esto que nosotros vemos acá, que son los impuestos internos. Por ejemplo, las bebidas cola, creo que las cervezas, tienen impuestos internos. Los cigarrillos, todos los que son productos de consumo sobre los cuales el Estado cobra impuestos y que no se trasladan a la etapa siguiente, ¿no? Bien, sigo. Entonces estábamos acá hablando de la medición inicial de los bienes de cambio adquiridos y producidos. Conclusiones, cuando estábamos hablando de los impuestos. Cuando el impuesto sea trasladable, deducible, dije trasladable, deducible, o que se pueda descontar de algún impuesto, no va a integrar el costo de adquisición de los bienes de cambio adquiridos, sino que va a representar, como vimos en el asiento, un crédito fiscal. En cambio, cuando no se traslade el impuesto, por ejemplo, en el caso de los impuestos internos, entonces el impuesto más eventualmente la sobretasa sí va a integrar el costo de adquisición. Pero me olvidé de comentarles algo. Voy a volver al Excel, porque nos puede pasar, por ejemplo. Vamos a suponer que en vez de... de que se trate o que tengamos como análisis, acá le voy a poner una empresa responsable inscripto, y acá le voy a poner una empresa del régimen simplificado. Empresa inscripta en el régimen simplificado, también conocido como monotributo. Habrán escuchado hablar, ¿no es cierto?, del monotributo, ¿no? Una empresa que se inscribe en el monotributo no lo hace en el impuesto al valor agregado. Es decir, que el monotributo es un régimen simplificado sustitutivo de IVA y ganancias. Es decir, que la empresa lo que hace es pagar un impuesto fijo mensual, teniendo en cuenta un tabulador, una tabla tabuladora que considera la facturación mensual o anual, el espacio dedicado, digamos, a atención al público y entre otros elementos para categorizarse, y en función de la categoría en la que se encuentre va a determinar o va a pagar un monto fijo, ¿no?, de monotributo, una suma fija. Entonces, en el caso de la empresa, ¿no es cierto?, que va a estar, como yo les decía, inscripta en el monotributo, no va a poder liquidar el IVA en la etapa de comercialización. Lo más probable es que cuando compre, pague
el IVA lo va a recibir, digamos, liquidado de parte del proveedor, pero no lo va a poder trasladar a la etapa siguiente, ¿sí? Sería este el esquema. La empresa compra a 100, dijimos que tenía impuestos internos en esta mercadería de 20 pesos, también va a pagar una tasa municipal o una percepción de la tasa municipal y el IVA del monto neto. Esto es lo que me va a liquidar el proveedor. Yo voy a pagar 141 pesos con 80. Ahora bien, cuando yo venda, voy a vender por un monto neto, sobre el cual no voy a poder liquidar el IVA. Vuelvo a aclarar por qué. Porque no estamos inscriptos en el IVA. Estamos inscritos en un régimen simplificado que sustituye el régimen del impuesto al valor agregado. Entonces, como yo no voy a poder liquidar sobre las ventas el IVA, solamente voy a facturar una cifra, un monto. Y voy a tener en cuenta que cuando considere esa cifra, debo recuperar todos los costos que pago. Yo puse como ejemplo acá que vendo la mercadería a 160. ¿Sí? ¿Cuánto le estoy aplicando? Y bueno, vamos a ver. Está claro que yo tengo como costo, ¿qué cosas? El precio neto, que le pago al proveedor, impuestos internos, que le pago al proveedor, y que no los puedo recuperar, o trasladar, mejor dicho, ni deducir, y el IVA, que es el 21% del precio neto de compra. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí la mercadería? Si me fijo, 141 pesos. Entonces, el valor agregado va a ser el precio de venta menos la sumatoria de lo que yo pagué. Y que no puedo trasladar a ningún otro lado. El valor agregado que yo voy a estar aplicando en esta etapa es 19 pesos. Es mi margen, en este caso, de marcación. Yo le marco 19 pesos porque pago 141 y la vendo a 160. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tasa? La percepción que me cobran de tasa municipal, yo la voy a deducir. Es decir, que por más que yo sea monotributista, sí voy a tener que hacer mi declaración jurada de tasa municipal. Entonces, como yo no voy a liquidar IVA, no voy a tener que presentar declaración jurada mensual del impuesto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cobrar 160 cuando venda la mercadería, le voy a pagar al proveedor 141,80 y me van a quedar 18 pesos con 20. ¿Se ve acá? Financieramente es lo que me va a quedar una vez que cierre el ciclo de la operación. Y lo puedo justificar, porque si yo gano 19 pesos y después tengo que pagar 80 centavos de tasa municipal, 19 pesos menos 80 centavos de tasa municipal me quedan 18 pesos con 20. Aclaro que la tasa municipal para mí representa un gasto, ¿no? Ahora bien, por el lado de la registración contable, las mercaderías van a ingresar al precio de compra al proveedor, más todos los conceptos o impuestos no trasladables, ¿no? Entonces, trasladables quise decir. La mercadería va a ingresar por el precio neto, más los impuestos internos, y en este caso más el IVA. Es decir que, en el caso de un monotributista, el IVA que pague al proveedor en las compras sí va a integrar el costo de adquisición. Por el lado de la tasa municipal, no. Vuelvo a repetir por qué. Porque la tasa municipal en este punto es un concepto deducible.
No así el IVA y los impuestos internos. ¿Se entiende, gente, esto? Bien. Sigo. Resumiendo. El precio total que vamos a pagar al proveedor va a ser el precio de compra de contado más los intereses, más sobreprecios de inflación, cuando existan, más los impuestos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar al momento de registrar la adquisición de las mercaderías? Esto que estábamos viendo hoy acá. Todo lo que sea recuperable, deducible o trasladable no va a formar parte del costo de adquisición. Bien. Después de hablar de los bienes de cambio adquiridos, que era el caso de las mercaderías de reventa y de las materias primas y materiales en el caso de las industrias, tenemos que hablar de los bienes de cambio incorporados por aportes y donaciones. En el caso de los bienes de cambio que se incorporen por aportes o donaciones, no vamos a estar comprando las mercaderías, en el caso de un aporte, porque la estamos recibiendo en calidad de integración del capital que suscribió un socio. En ese caso, la empresa no tiene que pagar a un proveedor por las mercaderías que recibe, no va a tener una factura de compra por parte de ningún proveedor, sino lo que va a pasar es que el socio las va a aportar por una porción de capital que suscribió y que tiene que integrar. Entonces, en ese caso, ¿cómo medimos las mercaderías o en este caso los bienes de cambio? Dado que no se adquieren en el mercado. De igual modo, si estamos, por ejemplo, en una situación en donde recibimos los bienes de cambio en calidad de donación. ¿Qué es una donación? Una donación es cuando un tercero me entrega, en este caso, bienes de cambio, sin esperar nada a cambio, es decir, sin contraprestación alguna. Porque cuando nosotros compramos mercaderías a un proveedor, se las tenemos que pagar, de contado o financiado. Cuando recibimos mercaderías por un aporte, no las tenemos que pagar, pero sí tenemos que emitir acciones. Y en ese caso le estamos entregando títulos de capital al accionista. Y por esas acciones recibimos las mercaderías. En el caso de la donación, no hay contraprestación alguna. Es una liberalidad que se toma al tercero y que por esa liberalidad nos entrega las mercaderías y que después nosotros las vamos a vender porque son bienes de cambio, dijimos. Necesitamos saber a qué valor ingresan, en este caso al patrimonio. ¿Qué dice la resolución técnica 17? A ver si la tengo acá en el punto 423, porque por ahí miramos mucho la filmina y acá yo tengo las resoluciones técnicas, la 17, y en lo que es medición inicial dice, tenemos lo que recién estábamos viendo en la filmina, ¿no? ¿Están viendo la resolución técnica 17 o no se ve? Sí, ¿Sí? profe, Se ve, profe. Sí, profe. Perfecto. Esto era lo que la semana pasada yo les hice leer, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos la regla general, después hablamos de los bienes adquiridos, y acá tenemos los bienes incorporados por aportes y donaciones. ¿Qué dice? La medición original de estos bienes se va a efectuar a sus valores corrientes a la fecha de incorporación. Y a continuación habla de los bienes incorporados por trueques. ¿Saben lo que es un trueque? ¿Qué es un trueque? Intercambiar un bien por Cambio otro. de algo por otra cosa. Exacto. Tengan en cuenta que estamos hablando entonces de bienes de cambio, ¿sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Y qué sé yo, entregamos
algo que tenemos a un proveedor y este nos entrega a cambio mercaderías. Podría ser un bien de uso, ¿no? Lo que le entregamos. Lo que está claro que recibimos son mercaderías, bienes de cambio. Por eso estamos en esta unidad. Y leo estos dos párrafos, o sea, el 423 y 424, para entender la diferencia. Y ahora van a ver por qué. A ver, alguien que se ofrezca para leer hasta este punto, no todo, porque acá, esto que estoy resaltando, hasta ahí quiero que lean. Así puedo descansar un segundo mi garganta. Yo si quieres. Bueno, dale. Bienes incorporados por trueques. Salvo en el caso indicado en el párrafo siguiente, la medición original de estos bienes se efectuará su costo de reposición a la fecha de incorporación. De acuerdo con la sección 433, determinación de costo de reposición, reconociendo el correspondiente resultado por tenencia del activo entregado. Bien. Gracias, Martín. Entonces, lo que dice y queda claro es que se va a medir a su, voy a resaltarlo acá, a su costo de reposición. Y habíamos leído recién, o yo les leí recién, que cuando hablábamos de los bienes incorporados por aportes o donaciones, se miden a su valor corriente. Hay una pequeña diferencia entre estos dos párrafos, que la voy a poner en un Excel, a ver si me sale, porque como no tengo pizarra o yo no sé usar una pizarra acá, no me queda otra que usar el Excel. A ver, sí hay una pizarra acá. A ver. Ah, ahí encontré algo. Borrar o deshacer. Cuando yo necesito comprarme algo para... vamos a dejar de pavear y vamos a hacerla bien. Valores corrientes es el género. Cuando digo valores corrientes puedo tener valores corrientes de entrada y ahí hablamos de un costo, no costo, costo de reposición. Pero también podemos hablar de valores corrientes de salida, como por ejemplo lo es ¿alguien que sepa algún valor corriente de salida? Valor neto de realización. Entonces, ¿hay diferencias? Sí hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los bienes de cambio que se incorporan por aportes o donaciones, pueden ser evaluados tanto a valores de entrada como a valores de salida. ¿De qué va a depender? De las características del bien de cambio. Quiere decir que para un bien de cambio que se incorpore por aporte o por donación, puedo utilizar cualquiera de los dos. Costo de reposición o valor neto de realización. En cambio, para los bienes que se incorporen por trueque, solamente podemos utilizar los costos de reposición. Y ahora vamos a ver, o vamos a tratar de leer, qué significa un costo de reposición y qué significa un valor neto de realización. Lo que ya sabemos, o estamos dejando en claro, es que un costo de reposición es un valor corriente de entrada. Es decir, lo que representa entrar un bien de cambio al patrimonio. Y un valor corriente de salida, como el valor neto de realización, representa lo que le queda a la empresa como consecuencia de la salida de un bien de cambio. Pero le queda en términos del ingreso por venta, no en términos brutos, ¿sí? No como ganancia, sino el ingreso neto como consecuencia de su realización o venta. Por eso es un valor neto de realización.
¿Se entiende la diferencia entre estos dos párrafos? Los bienes incorporados por aportes y donaciones, vuelvo a decir, a valores corrientes, a la fecha de su incorporación, o sea, a la fecha del aporte o a la fecha de la donación. Y si nos dice valores corrientes, podrá ser costos de reposición o valores netos de realización. En cambio, cuando hablamos de los bienes incorporados por trueques, que como bien dijeron ustedes son los intercambios que hago de bienes con bienes, en este caso yo estaré entregando algo. Yo puse como ejemplo un bien de uso, que aclaro que tendrá una medición contable. Entonces, si yo estoy entregando un bien de uso, o puedo estar entregando acciones, o puedo estar entregando otras mercaderías, habrá que ver el valor de esas mercaderías que se dan de baja y se entregan por las mercaderías que recibo del trueque. Entonces, esas mercaderías que yo recibo se van a medir al momento de la incorporación, o sea, al momento del trueque, a su costo de reposición. Lo que está dejando en claro la RT es que no se pueden evaluar a su BNR, las deja claramente afuera. Esa es la diferencia entre un bien de cambio incorporado por aporte o donación y un bien de cambio incorporado como consecuencia de un trueque. ¿Sí? Sigamos. Entonces, hablamos de los bienes incorporados por adquiridos en el mercado, bienes de cambio incorporados por aportes y donaciones, y bienes de cambio incorporados por trueques. ¿Qué nos quedó por hablar de los bienes de cambio producidos? Y cuando hablamos de producción, podemos estar hablando de producción o construcción, es decir, una empresa que construye viviendas, por ejemplo, o un astillero que construye buques o lanchas y que las vende, obviamente, o una fábrica que construye, o fabrica, perdón, zapatillas, o que elabore productos manufacturados. En ese caso, y teniendo en cuenta un poco lo que leíamos la semana pasada, cuando hablábamos de la regla general, vamos a ver que tenemos que hablar del costo de producción. Voy a repasar eso porque es muy importante. Ustedes quizás se acuerdan, quizás no, pero cuando nosotros leímos, yo me acuerdo que les hice leer, a ver, me fui muy para arriba, acá. Reglas generales de los costos. Acá hasta acá. Y les voy a pedir a alguien, pero que no sea Franco que recién leyó, sino a alguien más, que lea esto que yo estoy poniendo acá resaltado, que es la regla general de los costos. A ver, alguien que se me ofrezca y diga, yo, profesor Leo, no somos tantos, somos 12 por ahí, ¿no? Ahí leo, profe. Muy bien, Antonella. Sí. Bien, ¿ves ahí la pantalla? Tengo la RT acá, pero bueno, leo la pantalla. Genial, léela entonces. Mediciones contables de los costos. Reglas generales. En general, la medición original de los bienes incorporados y de los servicios adquiridos se practicará sobre la base de su costo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponde en función de su destino. Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Por ejemplo, flete, seguro, costo de función de compras, costo del sector de producción. Además de los materiales o insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración, preparación o montaje. Las asignaciones de los costos indirectos deben practicarse sobre bases razonables, que consideren la naturaleza del bien o servicio adquirido o producido, y la forma en que sus costos se han generado. En general, y con las particularidades indicadas más adelante, se adopta el modelo de costeo completo, que considera costos necesarios tanto a los provenientes de los factores de comportamiento variable como a los provenientes de los factores de comportamiento fijo que intervienen en la producción.
Bien, gracias. Entonces, lo que queda claro, digamos, que se van a considerar, cuando estemos hablando de la producción de un bien, la totalidad de los costos. Hay una clasificación que ustedes la ven en la materia contabilidad de costos o costos, que habla de la naturaleza de los costos. Y se clasifican, digamos, a los mismos, de acuerdo a su naturaleza, en 3 categorías, que son las materias primas y materiales directos, como primer categoría. La segunda categoría de la que se habla es la de la mano de obra directa. Y la tercera categoría es la de las cargas fabriles o costos indirectos de producción. Esta clasificación tiene en cuenta justamente la relación que existe entre el costo y lo que se define como unidad de costeo. La unidad de costeo es una unidad o parámetro que se tiene en cuenta para el cálculo de los costos o para la acumulación y determinación de los costos. Entonces, un costo es directo o indirecto si lo relacionamos o lo tenemos en cuenta con la unidad de costeo. Entonces yo puedo decir que la unidad de costeo, por ejemplo, va a ser el producto que yo calculo y sobre el cual quiero saber cuál es su costo. Entonces, un costo directo de ese producto va a ser todo aquello que yo identifique en esa unidad de costeo. Entonces, si hablo de las materias primas y materiales, serán costos directos aquellos materiales y materias primas que yo puedo identificar de manera directa en la unidad de producción o unidad de costeo. En la segunda categoría, si hablamos de la mano de obra directa y la relacionamos con la unidad de costeo, o en nuestro caso con la unidad de producción o el producto que elaboremos, será el costo de mano de obra que yo puedo identificar o asociar en esa unidad de acumulación. Y de esa manera yo identifico entonces esos costos directos y puedo determinar de manera directa qué incidencia tienen los costos en una unidad de producción, tanto de materia prima como mano de obra. Los restantes costos van a ser indirectos. ¿Por qué? Porque no los puedo asociar de manera directa, sino que a través de alguna regla de apropiación o de distribución o de prorrateo, que van a ser incorporados al costo de producción. Es decir, son costos generales del sector de producción que no los puedo asociar con la unidad de producción o con la unidad de costeo. Se conocen con el nombre de cargas fabriles. Ahora, ¿qué dice la RT17 que acabamos de leer? Van a ser elementos que integren el costo de fabricación y que va a ser nuestro parámetro de medición, todos los costos necesarios, todos, tanto los de comportamiento variable como los de comportamiento fijo. Y está hablando de otra clasificación de costos, ya no según su naturaleza o su relación con la unidad de costeo, sino con el comportamiento del costo. ¿Por qué dice comportamientos variables y comportamientos fijos? ¿Qué es un costo variable? Es un costo que existe cuando hay producción y varía. Entonces, cuando la producción es cero, el costo es cero. Y cuando el costo variable total es cero. Y cuando la producción existe, aparece el costo variable. Y a medida que aumenta la producción, aumenta el costo variable total. En general, los costos variables están asociados a los costos directos, porque se identifican con la unidad de producción. Entonces, a mayor unidad de producción, mayor va a ser el costo
que yo les decía directo. Por ejemplo, la materia prima, por ejemplo, la mano de obra directa. En cambio, los costos fijos son aquellos costos en general indirectos y que están relacionados con una capacidad de producción instalada. Es decir, que no están relacionados con una producción específica, sino con la capacidad disponible de producir o de fabricar. ¿Son costos necesarios para producir? Por supuesto. Pero ¿existen cuando hay producción? No necesariamente. Es decir, que los costos fijos existen dentro de determinada escala. Y son los costos de la capacidad instalada. Entonces, el problema con respecto a los costos fijos es que deben apropiarse o distribuirse a la producción. Ahora, la pregunta es, ¿a qué producción debemos aplicar, distribuir o prorratear los costos fijos? Una respuesta podría ser a la producción real. Otra podría ser a la producción estándar. Y otra podría ser, o teórica, y otra podría ser a la producción normal. Son 3 preguntas que tienen respuestas distintas. El volumen de producción real es lo que yo al final del periodo constato como lo realmente hecho y obtenido. No parece ser el parámetro más adecuado para prorratear los costos fijos, porque puedo tener años buenos y años malos. Es más, en determinadas industrias hay paradas técnicas que se hacen cada tantos ciclos de producción. Por ejemplo, en los hornos, en la industria siderúrgica, donde se funden los metales, digamos, en altos hornos de altas temperaturas, cada 5 años o cada 6 años hay que hacer paradas técnicas de mantenimiento. Entonces, el volumen de producción en determinados años va a ser mínimo o nulo. Y en otros 5 años voy a tener producción. Entonces, claramente va a haber que considerar los ciclos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen real no vendría a ser el parámetro adecuado para prorratear los costos fijos. Podríamos decir el costo teórico, el que dice el manual de fábrica sobre lo que se puede llegar a producir o obtener, tampoco. ¿Por qué? Porque el volumen de producción teórico es aquel volumen de producción que considera las horas de una jornada laboral en condiciones óptimas. Si, por ejemplo, tenemos una jornada de trabajo de 8 horas, el volumen de producción teórico vendría a ser si durante las 8 horas la fábrica produce y trabaja sin detenciones, sin paradas, sin ningún tipo de problema. Y eso tampoco es un parámetro real porque nunca se da. Yo puedo tener, por ejemplo, una fábrica, una máquina que esté en la fábrica y que tenga la capacidad de procesar tantas unidades de producto por hora. Y si yo esa cantidad de unidades a producir por hora las multiplico por las 8 horas, obtendría, por ejemplo, la producción teórica. Pero esa producción, vuelvo a repetir, nunca se da. Entonces, hay un parámetro que se conoce como volumen de producción normal, que está por debajo de la capacidad de producción teórica y que refleja, según la RT, un promedio de lo que se viene produciendo en los últimos años, considerando, de acuerdo al criterio profesional, un periodo adecuado. Entonces, ese volumen de producción normal, que está por debajo de la producción teórica, es el que recomienda se considere para prorratear los costos fijos.
De manera que el costo de producción unitario total va a ser la sumatoria de los costos variables más, perdón, el costo variable unitario más el costo fijo unitario, que va a ser la relación entre el costo fijo total y eso que definíamos como el volumen de producción normal. ¿Dónde está eso en la norma? Bien. Si vamos un poquito más abajo, acá donde dice 426, bienes producidos, yo les voy a leer lo que recién les decía. El costo de un bien producido es la suma de los A, costos de los materiales e insumos necesarios para su producción, vendría a ser las materias primas y materiales, y B, los costos de conversión, mano de obra, servicios y otras cargas, tanto variables como fijos, ¿sí? Quiere decir que acá está agregando o considerando dentro del costo de producción los costos variables y los costos fijos. Lo que no nos está diciendo es cómo calculamos el costo fijo unitario. Nos lo va a decir más acá abajo. Y en tercer lugar, con un asterisco o con una llave, porque habla de una salvedad, una excepción, los costos financieros que puedan asignárseles de acuerdo con las normas de la sección 4.2.7, costos financieros, que es lo que sigue acá, más abajo, 4.2.7. Después vemos eso. Ahora dice, el costo de los bienes producidos debe incluir la porción de los costos ocasionales, no debe, perdón, incluir los costos de las improductividades físicas o ineficiencias en el uso de los factores en general y la ociosidad producida por la falta de aprovechamiento de los factores fijos originados en la no utilización de la capacidad de planta a su nivel de actividad normal. ¿Qué quiere decir? Que el costo de producción no va a considerar las improductividades extraordinarias, aclaro, extraordinarias, porque va a haber improductividades normales inevitables que sí van a formar parte del costo. Y en segundo lugar dice las ociosidades producidas por la falta de aprovechamiento de los factores fijos originadas en la no utilización de la capacidad de planta a su nivel de actividad normal. Y ahí ya nos está dando un parámetro de lo que recién decíamos. Los importes correspondientes a cantidades anormales de materiales, o sea, improductividades, mano de obra u otros costos de conversión desperdiciados razonablemente determinables y que distorsionen el costo de los bienes producidos, no van a participar en la determinación y deben ser reconocidos como resultados del periodo, o sea, pérdidas. Ahora bien, y acá está lo que yo decía, el nivel de actividad normal es el que corresponde a la producción que se espera alcanzar como promedio de varios periodos bajo las circunstancias previstas. De modo que está por debajo de la capacidad teórica que yo decía, o capacidad total, y debe considerarse como un indicador realista y no como un objetivo ideal. El número de periodos a considerar para el cálculo de dicho promedio debe establecerse con base al criterio profesional, teniendo en cuenta la naturaleza de los negocios del ente y otras circunstancias vinculadas, entre otros, con los efectos cíclicos de la actividad, los ciclos de vida de los productos elaborados y la precisión de los presupuestos. Después sigue hablando, digamos, de los bienes de uso, pero ya no es la unidad que estamos analizando. Y sí nos quedó por ver los costos financieros. Recién veíamos que los elementos que integran el costo son los costos variables, los costos fijos y los costos financieros. ¿Cuándo? Se considerarán los costos financieros, o sea, los intereses, ya sea explícitos o implícitos, actualizaciones monetarias, diferencia de cambios, premios por seguros de cambio, o pólizas, derivados de la utilización de capital ajeno, netos de su caso de las correspondientes resultados por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. ¿Cuándo? Los costos financieros en general se van a considerar como gastos
financieros del periodo en que se devengue o plazo de la financiación. Pero hay un tratamiento alternativo, que es este, que es el que mencionaba la inclusión dentro de los costos de producción. Podrán activarse costos financieros en el costo de un activo cuando se cumplan estas condiciones. Y habla de 5 condiciones. Primera, el activo se encuentra en producción, construcción, montaje o terminación, y tales procesos en razón de su naturaleza sean de duración prolongada. Pregunta, ¿qué es duración prolongada? Y bueno, podríamos decir más de un ciclo económico, más de un año. Segundo, tales procesos no se encuentran interrumpidos o solo se encuentran interrumpidos por demoras temporarias necesarias para preparar el activo para su uso o venta. Tercero, el periodo de producción, construcción, montaje o terminación no excede del técnicamente requerido, es decir, que la amplitud del plazo de producción es algo habitual para el sector o rama de actividad, pero no es una cuestión de ineficiencia de la empresa. Cuarto, las actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de uso o venta no se encuentran sustancialmente completas. En este caso estamos hablando de venta porque estamos hablando de bienes de cambio, no de uso. Por ejemplo, en la industria yerbatera, para que la yerba mate se pueda envasar, una vez que completó el proceso de secanza y molienda, es necesario que la yerba se estacione. Esto significa que la yerba esté almacenada, acopiada, a la espera de un proceso natural, químico, digamos, de transformación química, en donde la yerba mate adquiere su sabor típico. Y sin que ese tiempo transcurra, la yerba no está en condiciones de ser vendida. O también, en el caso de la industria vitivinícola, cuando determinados vinos requieren determinada cantidad de años de añejamiento, en donde sin ese periodo de añejamiento, el vino no adquiere su calidad comercial, no está en condiciones de ser vendido. Es decir, el factor tiempo es un ingrediente necesario del proceso productivo. No se puede evitar esa demora dentro del proceso productivo. Bien. Y por último dice que el activo no está en condiciones de ser vendido, usado en la producción de otros bienes o puesto en marcha, lo que correspondiese al propósito de su producción, construcción, montaje o terminación. Es decir, que es necesario que el activo esté inmovilizado y a la espera de ese periodo para poder ser vendido. Entonces, en esos casos, vuelvo a repetir, en los casos de producción, construcción, en este caso producción, que demore un tiempo prolongado, en ese caso podrá activarse el costo financiero o los costos financieros. ¿Cuáles? Todos. Intereses implícitos y explícitos, diferencia de cambio, pólizas por seguros de cambios, actualizaciones monetarias, coberturas por inflación, todo. No se priven de nada. Es más, también se podrá considerar o activar el interés del capital propio invertido. ¿Por qué? Porque una empresa que financie su proceso productivo de estas características de las que estamos vendiendo, que financie su proceso productivo con fondos propios, no va a incurrir en intereses, diferencias de cambios, actualizaciones, porque lo va a hacer con fondos propios. Y de esa manera podríamos estar hablando entonces de costos de producción inferiores al de una empresa endeudada. Y estaríamos admitiendo que el valor de los activos, en este caso bienes de cambio, sea inferior en una empresa no endeudada que en el caso de una empresa endeudada.
cuestión que no tiene sustento o asidero. Entonces, en ese caso, en el caso de los bienes de cambio cuya producción, construcción, montaje o terminación requiera un proceso prolongado de tiempo, podrá activarse el costo financiero por el endeudamiento de ese ciclo productivo con terceros o el interés del capital propio invertido. Porque en ese caso estaríamos hablando de una empresa no endeudada. De esa manera se estarían equiparando los valores de activos de empresas que tengan similares procesos productivos, pero distintas fuentes de financiación. ¿Cómo se determina el valor de los activos, de los costos financieros que deberá activarse? Bueno, es lo que está en los párrafos siguientes. Y habla de el cálculo del costo financiero como consecuencia de la financiación directa que se aplicará en forma directa. Y en el caso de los costos financieros indirectos, mediante el cálculo de una tasa de interés promedio sobre el valor de los activos promedios mensuales para su activación. Pero eso ya es una cuestión más práctica que teórica. Y digamos, excede la clase de hoy, digamos, ¿no? Pero bueno, para dejar en claro entonces, siempre que hablemos de bienes cuya producción se prolonga en el tiempo, y vimos ejemplos, se podrá activar los costos financieros. Bien, sigo. Y ya estamos terminando la clase. Acá está. Esto es una especie de resumen de lo que yo les decía. No van a integrar, voy primero con los bienes de cambio producidos. ¿Qué elementos van a integrar el costo de producción? Bueno, el costo de los materiales e insumos, más los costos de conversión, más los costos financieros cuando corresponda. Por eso puse el asterisco ahí. ¿Qué elementos no integran el costo de producción? Las improductividades y ociosidades. Cuando concluya, digamos, el proceso de producción, los costos de puesta en marcha normales se integrarán y eventualmente ingresos por venta de bienes producidos como consecuencia de ese proceso en marcha se considerarán como reducciones de costo. Es decir, que cuando uno inicia un proceso productivo y en ese inicio obtiene productos que los pueda llegar a comercializar, pero que no revistan determinada calidad o condición comercial, el producto de la venta de esos bienes, hasta que la producción esté óptima, reducirá los costos de producción. En cuanto a la activación de los costos financieros, bueno, es lo que leíamos, cuando un activo se encuentra en producción, construcción, montaje o terminación de duración prolongada, esos procesos no están interrumpidos, los periodos de producción no exceden de los técnicamente requeridos, las actividades requieren que se completen estas esperas para poder obtener bienes en calidad comercial, porque si no el bien no está en condiciones de ser vendido. ¿Cómo se va a hacer la activación de los costos financieros? Se hará de manera mensual, primero los costos financieros directos y después los costos financieros indirectos. Bien, y como les decía, para terminar la clase de hoy, y nos va a quedar la clase de la semana que viene para hablar de costo de ventas, vamos a hablar de la medición periódica de los bienes de cambio. Así como cuando veíamos la medición inicial y los diferenciábamos por la forma en que ingresaban al patrimonio, según se los adquiera en el mercado, sean aportados o donados, o incorporados por trueques o producidos, cuando hablamos de la medición periódica de los bienes de cambio, tenemos que tener en cuenta una clasificación que veíamos en la primer clase de bienes de cambio. No era la semana pasada, sino la anterior, donde hablábamos de el grado de avance del proceso de generación de resultados. Y teníamos en cuenta en esa clasificación qué tan fácil o tan difícil era la venta del bien.
Es decir, si la venta de nuestra mercadería, de nuestro bien de cambio o nuestro producto terminado, es algo fácil o difícil. Entonces, teniendo en cuenta este criterio, podemos hablar de bienes cuya comercialización no demande esfuerzos significativos, que es una característica especial de los bienes de cambio, y que nos va a permitir diferenciarlos de los bienes de cambio en general, donde nos vamos a referir de los bienes cuya venta no esté asegurada o que requiera un esfuerzo de comercialización. Es decir, que la sola tenencia del bien de cambio no garantiza su venta. Hay que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo se puede traducir en publicidad, en campañas de promoción, etc. Entonces, teniendo en cuenta estas características de los bienes de cambio, podemos hablar de 4 categorías, que son las que van a establecerse para la medición. La primera habla de los bienes de cambio fungibles, con mercado transparente, y que se puedan comercializar sin esfuerzo significativo. En ese caso, se van a evaluar a su BNR. ¿Qué son bienes de cambio fungibles? Bienes de cambio fungibles son bienes que se identifican por una calidad o cualidad, y que son intercambiables por otro de la misma especie, porque respetan, como yo les decía, una cualidad, no se diferencian de otros. En general, estos bienes están asociados con los productos primarios o los conocidos commodities, que se comercializan en mercados internacionales o a veces mercados nacionales o regionales, pero de que en esos mercados surge una cotización. Y como consecuencia de ese intercambio en esos mercados, es muy fácil la comercialización. Es decir, que la posesión de estos bienes de cambio garantiza, digamos, la venta. Solamente tengo que mandar los productos al mercado, y es el mercado el que me compra la producción o los productos y me liquida el valor de lo que tengo a la cotización del mercado. En esos casos, los bienes se van a evaluar, cuando los tengo, a su BNR. Es decir, como si los hubiese vendido. A pesar de que no están vendidos, los tengo yo. No hubo entrega si los tengo yo. En segundo lugar, habla de los bienes de cambio sobre los que se hayan recibido anticipos, y ese anticipo fije el precio de venta del total del bien o de la porción anticipada. Quiere decir que en este caso estamos hablando de un cliente que me vino y anticipó parte del precio del bien, y además se establecieron cláusulas contractuales que garanticen la efectiva concreción de la venta. En ese caso, estamos hablando de que para que se concrete la venta, solo resta entregar el bien y cobrar el saldo, porque, como les dije, hubo un anticipo. Esto está asociado a veces con la industria de la construcción, en donde el cliente hace anticipos a medida que la obra avanza, y a medida que la obra se va ejecutando, es decir, la vivienda se va construyendo, se va integrando el precio de venta. Habría nada más que tener en cuenta que las condiciones contractuales garantice la concreción de la venta, es decir, que el cliente que me está anticipando el bien no pueda retractarse, salvo violaciones graves del contrato de compraventa, ¿no? En ese caso, entonces, también se van a evaluar al valor neto de realización. Estamos hablando de las mercaderías que tengamos. Y por último, los bienes de cambio en producción, construcción, mediante un proceso que sea prolongado. Entonces, si se han recibido anticipos que fijen precios y las condiciones contractuales aseguren la efectiva venta, el ente además tenga capacidad financiera para finalizar la obra y exista certidumbre respecto de la concreción de la ganancia, vamos a evaluarlo al valor neto de realización proporcionado al grado de avance de la obra de construcción. En los restantes casos, cuando no haya anticipos, es decir, que nosotros estemos construyendo un bien a riesgo, en ese caso lo vamos a evaluar al costo de reposición
proporcionado al grado de avance de la obra. Es decir, al costo de un bien terminado a valores de reposición, pero graduado al grado de avance de la obra, ¿no? Y si la obtención de ese costo de reposición es dificultosa o imposible, bueno, al costo original, que vendría a ser el costo determinado por acumulación de erogaciones durante el proceso de fabricación o construcción. Y por último, la categoría final, que es la de los bienes de cambio en general, que es la que yo hoy les decía, cuando no tenemos certeza o seguridad respecto de la venta de un bien de cambio, en esta categoría ingresan, yo diría, la mayoría de los bienes de cambio. En ese caso, los bienes se van a medir al cierre del ejercicio a su costo de reposición a la fecha de la medición o de los estados contables. Si su obtención o el cálculo del costo de reposición no se puede obtener o es muy dificultoso o los costos de obtener exceden los beneficios de contar con él, entonces en ese caso vamos a utilizar el costo original, que vendría a ser el costo de adquisición, o sea, lo que me costó cuando adquirí el bien. Bueno, con esto nosotros estamos llegando a un punto en la unidad 6 de bienes de cambio, donde vemos, ya hablamos de medición inicial, ahora acabamos de mencionar medición periódica, o sea, el cierre, y nos va a quedar, para terminar esta unidad, ya no hoy, pero sí la semana que viene, nos va a quedar por ver o hablar de la determinación del costo de los bienes vendidos. Es decir, cómo calculo el costo de los bienes que vendí, ya sea mercaderías o bienes producidos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? No van a ser hoy, seguramente más adelante, pero bueno. Alguien me dijo hoy, perdón, que no le computé la asistencia. ¿Me recuerda a quién? Que yo les pedí al final de la clase. ¿Pelinsky? Yo Hola, estoy viendo acá. profesor. Soy yo, Alejandro Pelín. Le mandé un mensaje al chat. A ver. Pelinsky, ahí te pongo la asistencia. Bueno, gracias, profe. Y Samudio, Sheila, profe. Y Kirchen. Kirchen. ¿Y Sí. Samudio? Samudio superior, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los demás chicos? Niveiro, Prudencio, Konieski, que no... muy pocos chicos estoy viendo de asistencia en superior. ¿Nadie sabe nada de ellos? ¿Qué es de la vida de esos chicos? Bueno. Yo no, profesor. Ni idea. ¿Nadie los conoce? Bueno. Bueno, gente.